Bienvenidos a otra emisión de Humorizando, que no es más que teorizar sobre el humor. Aquí en la reseña del humor de Humor Sapiens. Bueno, hoy abordaremos la creación de chistes. Mire, si usted tiene la intención de convertirse en un inventor de chistes para ser contados de forma oral o escrita, aunque también puede extenderse a las otras ramas artísticas, ¿no? Y ya sea usted aficionado o profesional, da igual, les doy los siguientes consejos. 1. Consuma mucho chiste, es decir, lea lo más que pueda libros de chistes, mire o escuche a los chistosos profesionales en discos, radio, televisión, teatro y también en video y sobre todo en internet, que hay mucho. 2. Escoja los chistes que más le hacen reír a usted y analícelo. 3. Observe todo a su alrededor para percibir dónde y cómo surge el humor en la vida cotidiana y de ahí sacar el material para hacer los chistes. 4. El mejor personaje que puede tener un chiste es usted mismo. Si inventa uno donde usted es el protagonista, ya tiene ganado la mayoría del público, la risa de la mayoría de ese público, y ya la tiene asegurada. Claro, no se burle tanto tampoco porque provocaría lástima y burla también. 5. Es efectivo que en su chiste tenga la culpa o algo que ver su pareja o su hijo o alguien bien cercano, ojalá donde usted salga de víctima, claro, aunque al revés también funciona. 6. Si es sobre una persona X cualquiera, ojalá sea alguien conocido suyo y del público también, ¿no? Es bueno que sea un personaje famoso de alguna manera, sobre todo si se menciona por su nombre, porque se provoca una complicidad. Obviamente la gracia no debe ser ofensiva, ni humillante, ni irrespetuosa. 7. Es eficaz que construye el chiste sobre grupos conocidos, por ejemplo, abogados o niños, borrachos, extraterrestres, médicos, etcétera, 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 lo que sea, cualquier grupo, porque todos saben las características de esos grupos, ya lo saben antes, y así usted tiene que abreviar el chiste porque esa información no tiene que darla. 8. Utilice absurdo, no subestime esto, también utilice tontería, no le dé vergüenza usarla porque provocan mucha risa aunque usted no lo crea. Ojo, cuando en estos consejos nos referimos a chistes, hablamos de chistes de situaciones, de breves historias, porque un chiste puede ser también un silencio, un dibujo, un movimiento, una desafinación, un tropezón al caminar, una expresión del rostro, una exageración y muchos etcétera, porque chiste puede ser cualquier cosa. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que sea oral, escrito o dibujado, pero en todas las artes también se puede hacer chiste con su lenguaje propio de cada arte. Solo debe cumplir con las condiciones indispensables para el chiste, que son ser breve, que tenga unicidad y que esté creado con la intención de hacer reír o sonreír. Pero veamos ahora más específicamente técnicas para crear los chistes. Por ejemplo, una forma es a través de la fórmula ¿qué pasaría si? Ejemplo, tome una idea cualquiera y comience a ver todas las aristas posibles de que sucedan cosas risibles con eso de y si pasa esto, si ocurre lo otro, si el personaje pensara o actuara de tal manera o de tal otra. Así ese es el A. Si pasara. Empieza a inventar, a crear. B. Una forma de crearlo también es anotando una idea. Por ejemplo, cocinero. Ya tiene el quién, pero piensa ahora, ¿cómo es él? Hay que buscarle un conflicto. Conflicto cualquiera. Por ejemplo, si ese cocinero es alguien que huele mucho, bueno, el conflicto podría ser que tenga problemas en la nariz, que respire poco o nada en ese momento porque se enfermó, porque cayó algo, porque lo que sea. Después piense y escriba el dónde, el cuándo, el por qué y a cada pregunta invente algo relacionado con el oficio del cocinero. Esa es otra manera de hacer chistes. Ojo, recuerden que el remate tiene que ser lo que más risa produzca. No puede ser algo que dé más risa al inicio o en el medio del chiste. Eso mata el chiste. Tiene que ser al final, en el remate. ¿Ok? C. Como yo hago mucho humor infantil, me encantan los de forma fija. Por ejemplo, ¿qué le dijo? Que le dijo tal cosa, tal otra. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece esto a lo otro? ¿Cómo se llama la obra? Esa de sube el telón y baja el telón, ¿cómo se llama la obra? Ayer pasé por tu casa, que le gusta tanto. ¿Cuál es el colmo de tal cosa? Era, las exageraciones, que era tan, pero tan, También están los cómo se dice esto en tal idioma, cómo se dice en tal otro. O no es lo mismo esto que lo otro en la frase al revés. Bueno, hay muchas otras formas fijas de hacer chiste también.
Ojo, ¿por qué funcionan tanto este tipo de chistes? Porque la mente del receptor se adapta siempre al mismo esquema que le presentan y además de facilitar la comprensión, ahorra tiempo en la introducción del chiste. Ya se sabe, va directo a lo que es. Por supuesto, hay que jugar con las palabras. Están los retruécanos, el calambur, el oxímoron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos ahora concretamente algunos truquitos, algunas técnicas para crear chistes. Bueno, vamos a hacerlo sin prioridad ninguna, ningún orden, nada. Comenzamos con una que se usa mucho, las exageraciones. Simplemente es tomar una acción, un gesto, una situación o lo que sea y llevarlo a la máxima expresión, algo increíble. Por ejemplo, si se desea transmitir que su personaje es alto, una exageración sería: era tan alto, pero tan alto, que si se toma un yogur, cuando le cae al estómago, le llega vencido ya. Otra forma es lo que le llamamos minimizando, que es lo contrario a la exageración, o exagerar en disminución, ¿no? Y es llevar a la acción, el gesto, la situación, etcétera, a la mínima expresión. Y también a algo increíble tiene que ser. Por ejemplo, en un partido de fútbol, el árbitro le enseña la tarjeta roja a Suárez. ¿Recuerdan aquel jugador uruguayo que le mordió la oreja al otro? Entonces, estamos en ese partido, el árbitro le enseña la tarjeta roja a Suárez y este le grita defendiéndose, pero con la oreja del otro jugador aún en la boca, porque se la arrancó. Pero si yo casi no le he tocado. Condensación se llama esta otra técnica. Es una clasificación que la usó Freud por primera vez en su libro El chiste y su relación con el subconsciente. Se trata de unir, amalgamar sílabas o palabras. Es un tipo de juego de palabras para mí. Ejemplo: en una ocasión visité una escuela donde se enseñaba muy mal, donde solo había una maestra buena entre todas, así que daba una clase buena cada cierto tiempo. Pues a ese centro educacional lo bauticé como centro educacional. Otra técnica es el desplazamiento, que es otra clasificación de Freud. Pero para mí casi todos los chistes cumplen con ese encasillado. No es más que tratar de llamar la atención de la mente del receptor hacia una idea, hacia un concepto que ese receptor tenga en su memoria, en su conocimiento. De repente lo sorprende usted con algo que no esperaba ese receptor. En otras palabras, es desplazar la atención del receptor para que no pueda adivinar el final. Insisto, es la base de casi todos los chistes de situación o de breve historia. Digo casi para no ser absolutista, ¿no? Por ejemplo: oye, ¿para dónde ibas cuando te caíste del caballo? ¿Para el suelo? ¿Para dónde ibas? Regla de 3 también se llama esta forma de hacer chistes. Una buena manera de llevarle la mente hacia un lado apartado al receptor, de que es desplazarlo también, ¿no? Y es contar, mencionar, sumar, acumular dos cosas lógicas, normales, y sorprender con una tercera, totalmente diferente. Ya que el receptor espera con la primera, la segunda y espera la tercera sea de igual índole que las dos primeras. Y ahí lo sorprende. Por ejemplo: oye, ¿de dónde vienes así? No, es que estuve enterrando a mi suegra. ¿Pero por qué estás tan sucio y sudado? Ah, porque había mucho sol, porque la tierra estaba muy compacta y porque la vieja no quería que la enterraran de ninguna manera. Bueno, está la polisemia, que es cuando una palabra tiene varios significados. También cabe como chiste por desplazamiento, igual como veníamos, y también cabe como juego de palabras. Lo menciono porque yo la uso mucho también. Por ejemplo, ¿cuál es el colmo de un carpintero? Acerruchar la tabla de 3. Bueno, están los chistes de doble sentido, que es una manera de hacer chistes por desplazamiento igual, pero y que también puede ser un juego de palabras, ¿no? Esta vez se juega con frases, con significado, con ideas incluso. Casi todos los chistes que se conocen son de doble sentido. Bueno, popularmente se acuñó que el doble sentido es solamente cuando el chiste es relacionado con el sexo, pero sabemos que eso no es así. O mejor dicho, sí lo es, pero el tema sexual es un subconjunto nada más de los chistes de doble sentido. Ejemplo: señora, esto no me gusta nada. Le digo el médico reconociendo al paciente, ¿no? Ay, a mí hace años que tampoco, le contestó la esposa. Polisemia, la polisemia conceptual ahora. Yo siempre lo he conocido también como al pie de la letra. Es una forma fácil de entender y fácil para crear chistes. Por ejemplo, el capitán del velero grita: ¡suban las velas! Y de los camarotes comienzan a subir a cubierta a los marineros con las velas encendidas en sus manos. Paronomasia es cuando dos palabras se parecen en su sonido. Este es un ejemplo con un chiste muy viejo, ¿no? Oye, te veo más gordo. Así estoy cada día más sordo.
La repetición es otra técnica. Como bien dice Freud, esta técnica funciona muy bien, que consiste en repetir una palabra cada cierto tiempo, o un gesto, un movimiento, una expresión del rostro, etc. Todo eso produce risa cuando se ve la repetición. Los receptores públicos al principio no lo espera, se sorprende, pero después ya le da gracia por saber que viene esa repetición. Ahí es cuando se debe jugar con ellos y tratar de sorprenderlo, no haciéndolo igual siempre o haciéndolo con mayor frecuencia o la variante que se nos ocurra. Y está el mundo al revés. Este mecanismo para crear chistes también fue mencionado por Freud y da muchos buenos resultados. Por ejemplo, un niño cuidando a varios padres para que los otros niños puedan jugar. Entonces es al revés, el niño atendiendo a los padres, los regaña, los castiga, le da cosas para que se entretengan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pueden existir muchas maneras más de crear chistes, pero estas son las más usadas, las que más se utilizan. Aconsejo entonces lo siguiente: cree usted 2 o 3 chistes diarios y muéstreselo a su familia, a sus amigos, o súbalo a las redes sociales y ahí comprobará si gustó o no. Pero no solo para desecharlo si no gustó, sino para ir modificándolo, porque se puede mejorar siempre. Por favor, no se frustre si al principio no le salen bien. Para crear chistes se necesita tener un sentido del humor desarrollado, pero como en cualquier actividad humana se necesita mucho trabajo, insistir, y llegado el momento en que solo van a salir los chistes, lo importante es que si cree que tiene talento, intente crearlo. Es muy importante y necesaria la risa, por lo tanto es importante y necesario provocarla, y como decía el pensador argentino Marcos Victoria, el chiste es la flor de lo cómico. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en la próxima reseña del humor. Y recuerde, crear, pensar y vivir con humor.